Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor presidente del Gobierno. Nos encontramos en el primer debate del Estado de la Nacionalidad Canaria de esta legislatura. En términos políticos, sin duda, el debate más importante del año. Pero también es una oportunidad para analizar, para debatir, para confrontar el momento de nuestra nación. Y algo muy importante, para ser capaces de diseñar qué proyecto de país canario queremos para el presente y para el futuro. Y desde Nueva Canarias lo vamos a abordar como siempre lo hicimos, con mirada autocentrada sobre nuestra realidad, pero también entendiendo que nos estamos moviendo en un entorno profundamente complejo. En un mundo tan globalizado, nada de lo que se decide fuera de nuestra tierra nos es ajeno. Y por eso estamos muy preocupados ante los tambores de guerra que venimos escuchando en los últimos tiempos. La escalada militar y dialéctica de la propia Unión Europea en relación al conflicto de Ucrania tiene que preocuparnos tremendamente. Y si estamos alarmados por esos avisos, mucho más preocupados estamos por las guerras que ya están en marcha alrededor del mundo, que son muchas. Pero es cierto que hay tres que nos preocupan especialmente. La de Ucrania porque compartimos espacio europeo y por las consecuencias desde el punto de vista económico y geoestratégico. Pero hay dos conflictos que nos deben de preocupar mucho más y ocupar también, por los lazos históricos que nos unen, pero porque además creo que todos defendemos los derechos humanos, la justicia, el derecho de los pueblos a su libertad, el derecho de autodeterminación y, en última instancia, el derecho a existir. Y hablo de la guerra de Palestina y del Sáhara Occidental. También asistimos preocupados al auge de la extrema derecha en todo el mundo. Y nos preocupa porque, desgraciadamente, ponen en riesgo muchas de las conquistas que nos han costado en ocasiones décadas alcanzar y que vemos como, desgraciadamente, en ocasiones, cuando llegan al poder, se revierten en pocas semanas. Conquistas como el feminismo, la igualdad o los derechos identitarios de los pueblos. Nos preocupa por su discurso plagado en ocasiones de odio y que se trasladan a las políticas en forma de xenofobia, de racismo, de machismo, de denigración de lo público y, en sentido amplio, incluso, afectando a los derechos humanos. Nos preocupa los pasos atrás de esta Europa que todos mirábamos y, en cierta medida, sentíamos orgullos de pertenecer, menos solidaria y donde cada vez más la extrema derecha y sus postulados van haciendo mella en cada una de sus políticas. Por eso permítanme que haga una breve referencia a las elecciones que vendrán ahora, en pocos meses, y en las que, desgraciadamente, todo apunta a que precisamente esas personas, esas propuestas, esas ideas que representan la antipolítica, antisistema e incluso que se alejan de los valores fundacionales de la propia Unión Europea, de más libertades, de más democracia, de más derechos civiles, pueden realmente tener un avance importante. Y por eso pido al conjunto de la ciudadanía canaria que se acerquen a votar ese día y lo hagan por fuerzas políticas que defiendan una verdadera Europa de los pueblos, una Europa identitaria, una Europa que respete también las minorías, una Europa que sea capaz de defender los derechos humanos, en definitiva, una Europa para todos y todas. Y nos preocupa también la situación y nos afecta, por supuesto, en España. La inestabilidad política siempre es un problema, pero cuando viene acompañada de una enorme polarización como la que estamos viviendo y que se traslada además a una crispación que quizás no habíamos visto a lo largo de los más de 40 años de democracia, es un aviso también, y de verdad me gustaría que en esta Cámara nadie tenga la tentación de trasladar ese nivel de crispación, en ocasiones para quedar bien delante de sus jefes en Madrid o la estrategia a nivel estatal. Porque en esta Cámara, a pesar de las diferencias que tenemos o de ser capaces de defender apasionadamente posiciones distintas sobre cómo construir Canarias, el respeto entre nosotros y el clima que aquí ha habido siempre ha sido ejemplar. Y es importante a la hora de abordar el debate del estado de nuestra nacionalidad canaria, es conocer en el mundo en que nos movemos, creo que también, al menos en este primero, es explicar qué Canarias les dejamos cuando ustedes llegaron. Y creo que esto es fundamental, señor presidente, porque hemos asistido en algunos momentos de esta legislatura, pero ni le cuento en la pasada, a un discurso absolutamente tremendista del desastre que han intentado vender durante mucho tiempo y la realidad, porque la realidad al final se traslada en datos, de que muchas de nuestras políticas y de los datos
que se pueden reflejar fueron bastante mejores que los que nos encontramos cuando ustedes dejaron el gobierno en el año 2019. Claro que cometimos errores, claro que dejamos de hacer muchísimas cosas, claro que quedan tareas pendientes, pero es que a pesar de que nos tuvimos que desenvolver probablemente en las circunstancias más adversas, poco relevantes según algunos de ustedes, porque tienen la tentación de no mencionarlas nunca en un proceso de amnesia colectiva, en aquello que les interesa. Tuvimos que vivir la mayor pandemia de nuestra historia con todo lo que supuso el volcán más destructor en materia de infraestructuras públicas o privadas, o episodios como incendios brutales, semejantes al que les tocó lidiar con ustedes al principio de esta legislatura, o la quiebra del principal operador turístico Thomas Cook en una economía que depende de manera fundamental de este sector, o el Brexit, o incluso la propia guerra de Ucrania, de la que hablábamos con anterioridad, con lo que supuso de afección a nuestra economía y, por supuesto, también a la inflación. Y cuando hablo de esas Canarias que le dejamos, quiero hacerlo en primer lugar en materia de empleo. En el año 2019, cuando ustedes se fueron, Canarias tenía, en datos de EPA, 899.000 personas ocupadas. 4 años más tarde, la Canarias que ustedes heredan tenía 999.000 personas ocupadas en base a esos datos de la EPA. O en el número de personas registradas en el Servicio Canario de Empleo, que era 28.000 personas menos, a pesar de todas esas circunstancias que hablábamos con anterioridad y a pesar de un incremento importante de la población durante esos últimos 4 años, o heredar las cifras más altas de toda la historia en afiliación a la Seguridad Social. Unos datos de empleo que se reflejan claramente en el crecimiento y en la recuperación económica. Una recuperación económica que se sustentó fundamentalmente a lo largo del año 2022 y durante 6 meses del 2023, que casi veníamos de un cero en todos los parámetros, o por lo menos en nuestra principal actividad, como era el turismo, y que hemos conocido en estos días, a través de la actualización el pasado mes de diciembre del ISTAC, de los datos del PIB, que ya en el segundo trimestre del 2023, es decir, en el junio, en el momento en que nosotros les entregábamos el Gobierno, habíamos recuperado los niveles previos en materia económica al estallido de la pandemia. Ese detalle que ustedes siempre utilizaban para cuestionarnos, que es verdad, la economía había resurgido de manera importante, pero no habíamos alcanzado los niveles previos. Esta rectificación, esta actualización del ISTAC corrobora en ese sentido. Y un crecimiento económico que quizás el más claro ejemplo es el del sector turístico. Un sector turístico que, fíjense, de enero a junio del año 2019 con respecto a enero-junio del año 2023, fue capaz de traer a esta tierra, después de todo lo que sucedió, de ese cero turístico del que hablábamos, 335.000 personas más. Pero más relevante que esto, para nosotros, es que en el año 2022 fuimos capaces de recaudar 1.900 millones de euros más que a lo largo de todo el año 2019 en materia turística. Sin duda, uno de los grandes parámetros que también les dejábamos es el saneamiento de las cuentas públicas, en 2 parámetros fundamentales. El incremento de la recaudación tributaria, esencial para el autogobierno, para ser capaces de desarrollar las políticas sanitarias, educativas, de derechos sociales, las culturales, por supuesto la seguridad o incluso en el ámbito de la justicia. Y otro parámetro fundamental y es el bajo endeudamiento. Un incremento en la recaudación tributaria que somos conscientes que tuvo una incidencia a la inflación, pero de manera fundamental, por un lado, el crecimiento de la economía y, por otro lado, el buen desempeño en el área de Hacienda, un área que fue capaz de entregarle las cuentas, la deuda más baja de todo el Estado español, hasta el punto de que, en términos per cápita, Canarias tenía una deuda de poco más de 2.900 euros por persona frente a casi 6.600 euros del resto del Estado español. Y además reestructurando la deuda que quedaba viva. Afortunadamente, eso nos permitió ahorrar más de 80 millones de euros, además de ampliar el periodo de amortización de la misma. Y una tarea también fundamental que desempeñamos durante nuestros 4 años fue la consolidación de los servicios públicos esenciales. Fuimos capaces de contratar a más de 10.000 personas, fundamentalmente en el ámbito sanitario, en el ámbito de educación. Eso nos permitió afrontar mejor que nadie la pandemia de la COVID. Eso nos permitió, entre otras cosas, que aquí hubiera casi la tercera parte de personas fallecidas que hubieron en otros lugares del territorio español. O, por ejemplo, que nuestros chicos y chicas pudieran volver a las aulas sin ningún tipo de incidencia, gracias al esfuerzo notable que ahí se hizo. O, por ejemplo, que por primera vez en casi 2 décadas, en nuestra tierra, las listas de dependencia en la legislatura pasada por fin empezaran a descender.
Y, señorías, una vez que hemos analizado el contexto en el que nos desenvolvemos y las Canarias que le dejamos, toca ahora analizar el balance de sus primeros 8 meses de gobierno. Y aunque no le guste, señor presidente, no puede ser para nosotros más desalentador. Voy a empezar de manera cronológica. Son el gobierno ustedes más desmesurado de la historia de esta tierra. Incluso antes de su investidura, ya conocíamos la estructura, la dimensión de un gobierno que creció como nunca. 45 nuevas personas, 2 nuevas consejerías, a que habíamos apostado y adoptado entre todos la decisión de una nueva consejería. Lo aceptamos, pero fueron 2. Es que fueron 11 nuevas viceconsejerías, es que fueron 9 direcciones generales más, es que fue un nuevo comisionado, es que fueron 2 nuevas secretarías generales técnicas, es que fueron 22 nuevos asesores. En definitiva, casi 9,5 millones de euros más de coste de una administración que nosotros, fíjese, ese es un detalle que nunca hemos discutido, porque creemos que cuando es necesario fortalecer lo público, que se haga. Pero es que nos sorprendía, porque fueron ustedes, precisamente, y de manera muy especial sus socios, a los que tuvimos que aguantarle durante 4 años la cantinela de su mantra del adelgazamiento de la administración pública y de pedirle al anterior gobierno que cerrara lo que ustedes denominaban chiringuitos. Pues le faltó tiempo, es que no habían tomado ni posesión para montar todos los chiringuitos que hicieran falta y buscar echaderos para una parte importante de las personas que se quedaron sin cargos públicos a través de esas 45 nuevas personas en el gobierno. Son ustedes el gobierno del engaño, se lo decíamos, señor Clavijo. Sé que no le gusta que le digamos esto, pero mire, cuando usted se presenta y sus socios a unas elecciones, y no cualquier promesa, sino lo que nosotros hemos denominado la madre de todas las promesas electorales, la rebaja del 7 al 5% del IGIC, luego no se cumple. Eso es un engaño. Porque además se lo dijimos en la campaña electoral, que no iban a poder llevarla a cabo, porque si de verdad ustedes rebajaban el IGIC en 2 puntos, eso significaba detraer con la activación de las reglas fiscales, que ya se sabía, más de 1.000 millones de euros que irían destinados a los servicios públicos esenciales, y tuvieron la desfachatez de plantearla en su programa de gobierno, pero es que además usted la defendió en el debate de investidura, y en el debate de investidura quien le habla le dijo, mirando como ahora le miro, no van a hacerlo porque se activan las reglas fiscales y no podrán. Y me lo negó con la cabeza. 8 meses más tarde, no tenemos rebaja del IGIC porque no era posible hacerla. Y es más, lo que usted ha anunciado hoy, que sí que han bajado el IGIC. Mire, usted, en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, entre las bajadas y subidas parciales de algunos productos, porque hubo bajadas y hubo subidas, la realidad es que se recaudan por esas medidas 5,6 millones de euros más, que están reflejados precisamente en la memoria de sus propias cuentas. Pero es que además fue incoherente, porque ustedes que hablan del apoyo hacia el sector industrial y de bajar el IGIC a determinados productos industriales o servicios industriales, la realidad es que subieron algunos productos industriales de los más importantes que se elaboran en nuestra tierra. Y nosotros podríamos coincidir en la medida de algunos de ellos, solo que no vamos diciendo en la campaña que no subiremos los impuestos y luego se lo hace, ni vamos diciendo por ahí que sí que somos los verdaderos defensores del empresariado y cuando tenemos la oportunidad le subimos los productos el IGIC a nuestros industriales. Y una coherencia que se agrava más con la última medida que ustedes han decidido poner en marcha, y ha sido eliminar la bonificación del 99,9% del impuesto del combustible a transportistas, agricultores y ganaderos, una medida impulsada por aquellos que nunca bajamos los impuestos, según ustedes, por el anterior Ejecutivo, con Román Rodríguez en la Consejería de Hacienda. Y lo han eliminado ustedes, no prorrogando, como hicieron de septiembre al mes de diciembre, en un sectores que siguen necesitando ese apoyo. Y sí, señor Clavijo, son ustedes el gobierno de los ricos. A eso sí que no les engañaron, porque les representan ustedes mejor que a nadie. De hecho, eso se demuestra porque la primera medida que toma este gobierno, además de subir su estructura como nunca, cuando ya está gobernando y además por la vía extraordinaria y urgente, fue la bonificación al 100% del impuesto de sucesiones, o 99,9%, el que no pague, señor Clavijo, del impuesto de sucesiones y donaciones al 0,3% de la población que más recursos tiene en esta tierra, la que amasa más de 26.000 millones de euros, y eso sin tomar ninguna medida hasta ese instante para las familias que menos tienen. Son ustedes el gobierno de los incumplimientos, señor Clavijo. Se lo dijimos en los presupuestos. Y mire que era difícil, de verdad. Un presupuesto que crecía como nunca antes en la historia, 1.121 millones de euros. Pues a pesar de eso, ustedes incumplieron con la Ley Canaria de Educación, en la que el Gobierno de Progreso, a pesar de que en el año 2019, cuando cogimos
su relevo, nos habían dejado la inversión en materia educativa incluso por debajo del nivel de inversión que existía en el momento que se aprobó la ley en el año 2014. Y progresivamente fuimos subiendo hasta alcanzar el 4,6% y ahora, en sus presupuestos, hemos vuelto al 4,2%. Han incumplido ustedes con la Ley de Servicios Sociales que establecía que debían destinarse al menos 55 millones de euros cada año en los presupuestos de la comunidad autónoma. Le destinaron solo 33 millones de euros. Ustedes incumplieron con la Ley del Sistema Público de Cultura, esa que ustedes dicen hoy que a lo largo de la legislatura, en su intervención, van a cumplir con la disposición transitoria. Ya es imposible que cumplan, señor Clavijo, porque la primera parte de esa disposición transitoria establece que en el año 2030 la cultura en Canarias tendrá el 2% del dinero en los presupuestos. Pero la segunda parte, que es relevante, establecía que para alcanzar ese objetivo complejo y difícil, pero para alcanzarlo, la única forma de hacerlo es que cada año el presupuesto en cultura tenía que crecer por encima de la media del presupuesto. Este año el presupuesto creció un 11%, lo que significaba que las partidas destinadas a culturas tenían que haber crecido por encima del 11% con respecto al ejercicio anterior. ¿Sabe lo que hizo? Es que no es que se quedara arrasando el larguero, al 10 o al 9%. Ni siquiera salió casi por el córner, al 3%. Es que usted recortó en 10 millones de euros el dinero destinado a la cultura. Y cumplió también usted el Plan Canario de Cooperación o el Pacto por la Ciencia, a pesar de que hoy hablara de que, como nunca antes se había abordado, lo iba a hacer usted hoy en el debate de la nacionalidad. Y hablamos también, cuando de incumplimiento de los desequilibrios territoriales, porque es usted el que ha dicho una Canarias de islas iguales y de personas iguales. Y no es verdad, señor Clavijo. Mire, en este presupuesto que creció en 1.121 millones, hubo una isla, Lanzarote, que se quedó en el 5º puesto en inversión, a pesar de ser la tercera isla en población y en términos de PIB. Y eso que podemos llegar a entenderlo, porque La Palma era lógico que estuviera por delante. Y mire, yo incluso puedo entender que otra isla pueda adelantarle porque hay una inversión estratégica que en ese momento requiere más inversión, que no era el caso. Pero lo que sí que no es comprensible es que fuera la única isla de las 8, la única, que perdió inversión con respecto al ejercicio anterior, a pesar de incrementarse en 1.121 millones de euros. Son ustedes el gobierno de los recortes, señor Clavijo. ¿Sabe quién fue el anterior gobierno de los recortes? Uno presidido también por Coalición Canaria. Es verdad que no es extraño, han estado gobernando la mayoría del tiempo, con sus aciertos y con la mayoría de los errores, porque esa Canarias que a veces pintamos en la situación que estamos, hombre, no será responsabilidad de los que hemos estado los últimos 4 años y con lo que pasó. Tendrán mucho que ver quienes estuvieron durante todo ese tiempo hacia atrás. Mire, señor Clavijo, recortes en un presupuesto de 1.121 millones, y es verdad que en la otra ocasión, con el señor Paulino Rivero al menos tenía una excusa, y es que le tocó vivir una crisis financiera brutal y con presupuestos que disminuían también de manera brutal. Lo reconocemos, pero no son las mismas circunstancias. Todo lo contrario, nunca antes creció el presupuesto como en esta ocasión. Y ustedes fueron capaces de recortar al sector económico probablemente que más lo necesitaba. Ese con el que usted se llena la boca de decir que hay que defenderle, y sin embargo recortó en 24 millones de euros. ¿De verdad era necesario? Aunque estuvieran destinados a una piscifactoría en no sé dónde. ¿De verdad era necesario no reubicar ese dinero quizás para apoyar a los ganaderos, a los agricultores, al sector de la pesca? Ustedes recortaron en ese servicio de cultura tan importante que usted defendía a lo largo del día de hoy. Sin embargo, recortó en 10 millones o 9 millones para el Servicio Canario de Empleo, que sigue teniendo un problema estructural y sigue siendo un problema importante en nuestra tierra. Pero lo más grave de todo es que ustedes se atrevieron a recortar las partidas en el área que defiende las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género en un presupuesto que crecía en 1.121 millones de euros. Mire, eso solo lo hacían los gobiernos del Partido Popular y de Vox. Desgraciadamente, a partir de diciembre, también aquí en Canarias. Y son ustedes el gobierno de lo que yo anticipo, y espero de verdad que no, que seamos capaces de revertirlo, el de la muerte del planeamiento. Sé que es marca de la casa, señor Clavijo, porque fue usted el autor intelectual de la Ley del Suelo, aquella que preconizaba y que trajo a Canarias el urbanismo de proyecto frente al urbanismo de plan. Aquella que venía a resolver el problema de que los planes generales no salían adelante y que con ella sí. 5 o 6 años más tarde, 7 quizás, no recuerdo, solo un plan general, el del único municipio que se creó nuevo, el del Pinar. Pero es que hemos visto que, desgraciadamente, esa es la tendencia también en estos primeros 8 meses de gobierno.
Y hago alusión a una, afortunadamente, ocurrencia como primer intento, la de su director del Instituto Canario de Vivienda, que dijo que la solución al problema habitacional en Canarias era construir en suelo rústico. Afortunadamente, la presión mediática, social y política hizo que rectificara, pero fue por poco tiempo. 2 decretos, desgraciadamente, con posterioridad, que se van a traer a este Parlamento, inciden en esta idea. El primero, el de las medidas de reconstrucción en materia urbanística y social de la isla de La Palma, que podemos compartir la mayoría de las medidas, pero hay alguna en concreto que no puede ser. Mire, que seamos todos capaces de entender que alguien que perdió su vivienda habitual pueda reubicarla en un lugar que es un suelo rústico y además de protección paisajística o ambiental, podemos llegar a entenderlo. Pero no compartimos esa misma idea para las segundas viviendas, para otro tipo de infraestructuras o para viviendas turísticas. Y no porque nosotros queramos dejar a un lado a nadie en la isla de La Palma. Defendemos que todas y cada una de las personas que perdieron algo en esa erupción tienen que recuperarlo. Pero no todos a través de las mismas medidas. Esas otras instalaciones, esas otras infraestructuras deben hacerse sobre el suelo ya planeado o sobre nuevas bolsas planteadas en un planeamiento ordenado, porque es una oportunidad para repensar también la isla de La Palma, como dijimos todos, en medio de la erupción. Y además ustedes también, en estos meses, han ayudado, desgraciadamente, a degradar algunas de las políticas sectoriales. Mire, esta mañana usted hablaba y empezaba con la dependencia. Yo no sé si ha sido capaz de leer el último informe del Observatorio de la Dependencia. Demoledor. Y no es verdad que ahora empiezan a bajarse las listas de espera. Eso comenzó en la legislatura pasada, como le digo, por primera vez, después de muchísimo tiempo. Sí, señor Clavijo. Sí, fue así. Y todo el mundo lo sabe. Hay datos tan terribles en ese informe como que en el mes de febrero solo se dieron 6 altas en la resolución de PIA. O, por ejemplo, cómo se es capaz de cercar toda una política en materia sanitaria aduciendo a quizás el único elemento positivo, como puede ser el de la disminución de las listas de espera quirúrgica. Muy bien, escasa, pero importante. Pero no hizo ni una sola mención al incremento de las consultas externas, fundamentalmente aquellas en especializada y a la espera de un diagnóstico, porque además son determinantes, porque además tienen una incidencia clara en que luego bajen las listas de espera en materia de operaciones quirúrgicas, porque es a partir de que cuando asistimos a esas pruebas diagnósticas, cuando se decide si corresponde o no una operación posterior. Señor Clavijo, es obvio que no compartimos muchas cosas, pero tengo que decirle que a pesar de todo eso, de que tenemos un modelo distinto a la hora de orientar Canarias, sí que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en muchas cuestiones. Se lo decíamos en nuestro debate de investidura. Vamos a tener mano tendida al Gobierno y al conjunto de las instituciones canarias en los grandes temas que afectan a esta tierra, porque somos un partido de país, porque ponemos por encima de todo, incluso de las diferencias ideológicas, de estar en el Gobierno, de estar en la oposición, los verdaderos intereses, los derechos de la gente que vive en esta tierra. Y los vamos a defender a muerte, a su lado, o contra usted, si no compartimos posiciones, y espero que sea a su lado. Y por eso creo que fue importante que llegáramos a un acuerdo en una materia para nosotros fundamental, como es el de las migraciones. Nos hemos puesto de acuerdo en un pacto migratorio. Y además fuimos decisivos en una tarea fundamental, y era que en esa distribución de los chicos y chicas que llegan a nuestra tierra no acompañados, fueran derivados para que tuvieran la mejor atención posible. Y pedimos que en ese pacto se estableciera que se hiciera mediante cambios legislativos o mediante instrumentos normativos que obligaran al conjunto de las comunidades a que esto fuera obligatorio, porque nos cansamos de esperar, porque nos cansamos de esperar esa solidaridad que nunca llegó por parte de casi nadie. Por tanto, creemos que ese es un elemento absolutamente fundamental. Y hemos sido capaces también de buscar espacios de consenso cuando hablamos, por ejemplo, de la regla de gasto. Cierto es que para nosotros fue fácil, porque no nos movimos de las posiciones en las que siempre estuvimos. Unas posiciones que fue votar desde el día 1 en contra de una ley que creíamos profundamente injusta, porque trataba igual a quien cumplía que a quien no lo hacía. Y eso sí, les decíamos que esa flexibilización de la regla de gasto a las comunidades cumplidoras se extendiera también a ayuntamientos y cabildos. Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en otro tema para nosotros fundamental, como es la condonación de la deuda, fruto del acuerdo entre Esquerra y el Partido Socialista, y que fruto de ese acuerdo también dice que debe de trasladarse al resto de comunidades autónomas.
Trajimos una proposición no de ley en el último pleno intentando buscar un punto de partida, un punto común de defensa del conjunto del Parlamento para negociar con el Gobierno de España de tal forma que nos correspondiera cerca de 4.300 millones de euros. Y estaremos también al lado del Gobierno en los próximos presupuestos generales del Estado, fundamentalmente cuando se trate de defender los aspectos relacionados con el REF y que no deben faltar ni uno solo en la gestión de los mismos. Te toca ahora, Poli. Hemos hablado de la crítica al Gobierno, hemos hablado de los espacios de consenso y creo que ese debe ser también el clima a lo largo de la legislatura, a pesar de que tengamos posiciones distintas. Y el debate de la nacionalidad canaria es también una oportunidad para repensar Canarias, para hablar de un proyecto de país más ilusionante. Por eso les digo, señorías, vamos a atrevernos a pensar en una Canarias dueña de su destino, capaz de afrontar sus grandes retos desde sus propias decisiones, con políticas propias, exigiendo a quien aún tiene competencia fuera de aquí, exigiendo a quien aún legisla miles de kilómetros de aquí normas que luego se nos imponen, o claramente también exigiendo a quien aún tiene recursos y que pueden ayudarnos para avanzar, pero sobre todo exigiéndonos a nosotros mismos. La exigencia no puede convertirse en un lamento permanente, en culpabilizar al otro, en demonizar constantemente de nuestros males a los demás. Vamos a atrevernos a asumir nuestras propias responsabilidades. El hecho migratorio es sin duda uno de los grandes retos que tenemos que afrontar ahora y en las próximas décadas. Vamos a atrevernos a desarrollar una política migratoria propia, donde la cooperación y el codesarrollo con los principales países emisores de migrantes que llegan a Canarias sea un elemento estratégico. Por eso le criticábamos que no podía cortar en materia de cooperación y retirar de 8 a 3 millones de euros. Eso hay que reponerlo, señor Clavijo, porque eso sí depende de nosotros, ni de Madrid ni de Europa. Somos capaces y tenemos que ser capaces de establecer redes y contactos en dichos países que nos informen de la situación y que nos permita anticipar respuestas a las que semanas o meses después sabemos que van a llegar aquí, desarrollando sistemas de acogida humanitaria con quienes aquí llegan y desplegando toda nuestra capacidad para exigir la derivación hacia el resto del territorio español y europeo en un compromiso compartido de atención a estas personas que llegan a Canarias simplemente porque somos la frontera sur de Europa. Sigamos exigiendo una política migratoria a la Unión Europea con los derechos humanos en el centro de las mismas y llevando a cabo una política comunicativa, pedagógica y de transparencia en la información que permita acabar con discursos xenófobos y racistas, ayudando a que sigamos siendo una sociedad tolerante. Otro de los grandes retos, señorías, a los que Canarias se enfrenta en este momento es a definir su modelo demográfico. La demografía nos condiciona hoy en cada uno de nuestros territorios y además de manera distinta. Pero sin duda el modelo demográfico que seamos capaces de definir ahora diseñará la Canarias del futuro. Vamos a atrevernos a ser audaces en la toma de decisiones. La demografía no es exclusivamente un problema de simplificación, de que aquí no cabemos más. Es fundamentalmente un problema de gestión, de sostenibilidad, de atemperar el crecimiento a nuestra capacidad de carga, de entender que Canarias tiene un límite. Y si no se respeta eso, si no somos capaces de entender que esos límites y políticas desarrollistas generan desigualdad, destrucción del territorio y mayor dependencia del exterior, vamos a atrevernos a afrontar con decisión la lucha contra el cambio climático, a pesar de lo que digan algunos, no desde el colapsismo, pero en ningún caso desde la negación del mismo, ni tampoco desde el negacionismo de la acción climática. Vamos a atrevernos a avanzar en soberanía alimentaria y energética. Como territorios insulares, estamos especialmente expuestos a los efectos del cambio climático y por eso tenemos que tener respuestas adaptadas a nuestra propia realidad, pero hacerlo sin demora, con valentía y decisión. Por eso tenemos que defender con fuerza la política territorial. No permitamos que se abandone, que sigamos avanzando por el camino del urbanismo de proyecto, donde lo único que prima es la economía o el interés de unos pocos. Vamos a atrevernos, señorías, y a creernos de verdad que podemos revertir con políticas propias las causas que nos colocan en los últimos lugares en la mayoría de los servicios públicos esenciales. Vamos a atrevernos
a impulsar una política de vivienda alejada de la improvisación, la ocurrencia y el desarrollismo. Seamos capaces de impulsar medidas que acaben con los temores que impiden que la mayoría de esas más de 200.000 viviendas vacías en Canarias salgan al mercado de alquiler. Tomemos decisiones que garanticen a sus propietarios que con el aval de la Administración no tienen nada que temer, donde el acceso a la vivienda deje de ser algo casi imposible, para que los jóvenes puedan emanciparse. Convirtamos a la vivienda en la gran prioridad de esta legislatura. Pero, señor Clavijo, vamos a hacerlo escuchando a todas las administraciones, a todos los grupos parlamentarios, a la ciudadanía, y no secuestrando el debate solo con algunos sectores económicos. Y por eso le pido hoy que el decreto ley que se va a traer en el próximo pleno se tramite como proyecto de ley. ¿Es urgente? Sí, pero es necesario porque afecta además a leyes absolutamente estructurantes y por eso creemos que es necesario que sea así. Vamos a atrevernos también a trabajar y a mejorar por nuestro sistema sanitario, un área que se lleva ya más del 40% de nuestro presupuesto y al que ahora tenemos también que exigirle mayores y mejores resultados. Vamos a rediseñar nuestra sanidad adaptándola a las nuevas exigencias que nuestra sociedad demanda. Hablamos de salud mental, de cronicidad, de envejecimiento activo, de prevención. Vamos a atrevernos, de verdad, a diseñar el Servicio Canario de Salud 2.0. Y vamos a atrevernos, y ahora sí, de verdad, a que la política más estratégica de todas, la educación, sea de altísima calidad. Vamos a hacer realidad que en esta legislatura la inversión alcance al menos el 5% del PIB, a que la etapa educativa de 0 a 3 años sea pública y universal, a que nuestra formación profesional esté realmente entroncada y ligada con nuestros sectores productivos, a que nuestras universidades sean un referente no solo en formación, sino también en innovación e investigación, a que las ratios de alumnado por aula garanticen una atención docente adecuada o a que las necesidades especiales del alumnado con más dificultades tengan una atención especializada. Y vamos a atrevernos, de verdad, vamos a atrevernos a que los contenidos canarios sean protagonistas de la escuela canaria. Vamos a atrevernos a que las políticas sociales se conviertan en garantes de derechos para las personas más vulnerables. Vamos a ser capaces de dar respuesta a la gente que necesita respuesta. Y sí, esto lo dicen aquellos que ustedes plantean que no defendemos a los sectores económicos y saben que no es verdad. Además, nos respetan. Tendremos posiciones encontradas en ocasiones, pero saben que no decimos bobería. Vamos a atrevernos a defender a nuestros sectores económicos. Son esenciales en la tarea de avanzar como país, generando empleo de calidad y en un crecimiento sostenible de nuestra economía. Apostemos por sus productos y sus servicios. Desde la Administración y desde aquí hago un llamamiento también a la ciudadanía de Canarias. Y vamos a defender a nuestro sector primario. Es economía, es empleo, es paisaje, es tradición, es cultura, es alimento y es soberanía. Con la COVID vimos los riesgos de depender en exceso del exterior en las materias primas que pueden ser esenciales. Y creo que todos convendremos en que no hay ni una sola más esencial, sin duda alguna, que la alimentación. Son momentos especialmente difíciles para la gente de nuestro campo y de nuestra mar. Y por eso exigimos que se repongan los 24 millones de euros de recorte en esa área, en estos presupuestos, porque ahora más que nunca todos los recursos son escasos. Vamos a obligarnos, nosotros mismos, vamos a obligarnos a cumplir la ley de cadena alimentaria para que tengan una renta justa. Vamos a hacer las infraestructuras necesarias y, si es necesario, a reorientar algunos de los cultivos para garantizar agua en el futuro para nuestro campo. Vamos a exigir donde haga falta que nuestros productores puedan competir en igualdad de condiciones con aquellos que importan sus productos a nuestra tierra. Y vamos a hacer, con todo esto, que la gente joven quiera de verdad dedicarse al sector primario, garantizando el relevo generacional. Y sí, señorías, vamos a sentirnos orgullosos y orgullosas de tener algunos de los mejores productos del mundo. Y además, importante, consumirlos. Y vamos a atrevernos a repensar nuestro modelo turístico.
Canarias en vanguardia en muchos aspectos de nuestra principal industria, pero el número de quienes nos visitan no pueden ser la principal política turística. Por eso les proponemos que, igual que hemos sido capaces de alcanzar consensos y acuerdos en temas que afectan a Canarias, seamos capaces, señor Clavijo, de trabajar por un gran acuerdo canario, por un turismo sostenible, que defina las líneas maestras del desarrollo del sector en las próximas décadas, que cuente con el aval del Ejecutivo, de los grupos parlamentarios, de las administraciones locales y del empresariado y de los sindicatos, así como de las universidades canarias, pero haciéndolo con una escucha activa a lo que la ciudadanía nos está diciendo. Un gran acuerdo que permita abordar asuntos como la rehabilitación de las ciudades turísticas, la modernización y renovación de la planta alojativa, parámetros de calidad, formación y empleo, descarbonización y digitalización del sector, la regularización del alquiler vacacional, pero también de la residencialización en las zonas turísticas, las sinergias que el turismo puede y debe provocar en el resto de sectores económicos. Y en este marco, no como la medida principal, sino como una herramienta que permita lograr los recursos para destinarlos a la ingente tarea que estamos planteando, ahora que batimos récord de recaudación en visitantes y récord de recaudación en recursos económicos, ¿por qué no implantar la tasa turística? Asistimos a un proceso de turismofobia en muchos lugares del mundo y aunque en Canarias aún es residual, de verdad, señorías, ¿qué nos hace pensar que lo que está sucediendo en algunos de los principales destinos turísticos del mundo, y pongo como ejemplo Venecia o Barcelona, que ha empezado a generar un rechazo masivo de su población por un modelo turístico de masa, no terminará sucediendo aquí si no tomamos medidas? Por eso tenemos que atrevernos a lograr ese gran acuerdo. El turismo solo tendrá un mañana sólido y seguro si es respetuoso con el territorio y el medio, si es generador de más riqueza y más y mejor empleo, si es apreciado por los visitantes como un destino seguro y además sostenible medioambientalmente, pero sobre todo si es percibido por nuestra gente, por la ciudadanía de Canarias, como un sector económico que impacta de forma positiva en el bienestar colectivo de todos los canarios y canarias. Vamos a atrevernos a construir un país canario con más autogobierno. Y para eso es imprescindible el desarrollo pleno de nuestro Estatuto de Autonomía, sin tener miedo a asumir ni una sola de las competencias. Y vamos a defender nuestro REF como instrumento que reconoce nuestras singularidades y que nos acerca y nos iguala a quienes viven en el resto del territorio español. Pero también vamos a atrevernos a pensar que construir un país canario no se puede hacer solo desde los marcos normativos como el Estatuto de Autonomía o como nuestro régimen económico y fiscal. Tan importante como esto, o si me apuran, mucho más importante que esto, es trabajar por nuestra identidad. Una identidad canaria que tiene que estar reflejada en todo lo que hacemos, en sentirnos orgullosos de nuestra cultura, nuestras tradiciones, de nuestras instituciones, en cómo hablamos, en cómo sentimos y en cómo vivimos. Una identidad que reaccione como cada vez son más personas, afortunadamente, que lo hace cuando cualquiera comete un atentado contra nuestro patrimonio. Una identidad que no relega al último momento el Día de las Letras Canarias y que sitúa donde corresponde a la Academia Canaria de la Lengua, que cree en la radiotelevisión canaria como un servicio público fundamental del que sentirnos orgullosos para informarnos, pero también para comunicar quiénes somos y qué somos como pueblo. Vamos a sentirnos orgullosos y orgullosas de ser canarios y canarias. Y vamos a entender que solo estaremos orgullosos y orgullosas si Canarias es feminista de verdad. Somos capaces, estoy convencido que somos capaces de afrontar nuestros grandes retos como pueblo. Seamos capaces entonces. Vamos a atrevernos a creer en nosotros. Vamos a atrevernos a pensar que es posible construir un país llamado Canarias. Y termino, señorías. Y quiero terminar recordando algo que está recogido en nuestro Estatuto de Autonomía, pero más importante aún, que forma parte de nuestra idiosincrasia como pueblo. Canarias es plataforma de paz. Y quiero recordarlo de manera especial un día como hoy, porque hace 38 años Canarias fue el único territorio del Estado español que votó en contra de la adhesión a la OTAN y votó a favor de la paz. Creo que es un día
importante para recordar y para sentirnos orgullosos de lo que representamos como pueblo, de lo que nos hace diferente a otros lugares. Canarias es plataforma de paz y debemos ser un lugar del mundo desde donde se proyecten palabras y apoyo a los territorios más desfavorecidos y a quienes sufren la injusticia de la guerra. Canarias está con Ucrania por la cruel invasión de Rusia, pero Canarias también está con los pueblos en los que, además de sufrir una ocupación brutal en su territorio, nos unen lazos históricos, Palestina y el Sáhara, lugares donde en este momento se conculcan todos los derechos humanos y donde la guerra llevada a cabo por las potencias ocupantes de Israel y Marruecos están masacrando a sus pueblos. Decía antes que somos un país del que debemos sentirnos orgullosos. Pero cuando hablamos de ser un país del que sentirnos orgullosos, solo será realidad si como pueblo asumimos que eso solo lo conseguiremos si tomamos conciencia que el destino de otros pueblos, en paz, solidaridad y justicia, está indefectiblemente unido al nuestro. Gracias, señoría. Gracias, señor Campos.